Hermanos, esta noche es una noche donde aquí en el sur de California, escuchen bien, listen to me very well. Aquí en el sur de California, esta noche, aquí en las montañas, a escondidas, con lámparas pequeñas o veladoras, están yendo en estos momentos, hermanos, se están reuniendo. Y bajo los árboles están trayendo frutas, calabazas, levantando altares. Están trayendo, hermanos, en este momento sus rituales. Personas, hermanos, abogados, maestros, professionals, tonight are heading to the hills. Muchos están yendo a las colinas en este momento. Y al lado de los ríos, de unos ríos aquí en Los Ángeles, aquí en el área del sur de California, están llevando a cabo rituales, estarán quemando incienso. Habrá solamente residuos, there will be residues, solamente de veladoras o cosas que quemaron. ¿Cómo sé esto? How do I know this? En una ocasión, nosotros fuimos, el club de conquistadores, a tomar, we went as pathfinders to take a hike, fuimos a tomar una escalada. El club, mis hermanos, de conquistadores de la iglesia. Y cuando subimos a la montaña, la noche anterior había sido la noche del 31, el Halloween. Y saben, allí encontramos en ese río, en esa caminata, todo lo que everything that I just described to you, todo lo que les acabo de describir. Allí encontramos, hermanos, un sinnúmero de altares. Esta noche, no solamente allí, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque mis hermanos, a las 3 de la mañana, de las 12 a las 3, la gente piensa y celebra, dice que la puerta del espiritismo, la puerta, mis hermanos, hacia el mundo de los espíritus se abre, especialmente de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana, y el portal de los espíritus se abre y es donde se hace más manifiesto supuestamente los espíritus. Mis hermanos, a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la tarde Jesucristo estaba pendiendo en una cruz. Exhalaba, mis hermanos, y allí, mis hermanos, sin ceder en ningún momento ni al dolor ni a las tentaciones del enemigo, mis hermanos, él declamó y dijo en voz fuerte: consumado es, terminada está la obra de salvación del ser humano, y la destrucción ha llegado para el poder del enemigo, para el poder de Satanás. Mis hermanos, y los que adoran y los que hacen estos rituales a las 3 de la mañana es el contra, la hora contra de las 3 de la tarde, como para burlarse y decir, ¿verdad?, de que los espíritus son más fuertes que el bien. Oh, mis hermanos, esta noche de Halloween, la mayoría de las personas, y aquí pues nosotros hemos ya visto caminar aquí en nuestro vecindario, mis hermanos, a personas que toman este festival o esta festividad como inofensiva, as inoffensive, que permite a los pequeñitos tener un momento, dicen ellos, ameno, usando disfraces y pidiendo dulces. Pero la verdad es otra. The truth is something else. La verdad es otra. It's not an innocent, no es una cosa inocente. La verdad es que el origen del Halloween está enraizado, it is rooted, está enraizado en las antiguas prácticas paganas, in the old pagan practices. Y hay razones, there are reasons, okay? Hay razones por las que se utilizan fantasmas, por las que se utilizan duendes, esqueletos, momias. Hay razón por la cual se utilizan brujas. There are reasons to use witches, skeletons, mummies y toda clase, mis hermanos, de cuestiones que tienen que ver con la muerte. You know what the truth is. ¿Saben lo que es la verdad? Es que el Halloween no es solamente una festividad. It's not a festivity. El Halloween es un día religioso. It's a religious day.
pero no para los que creen en Dios, not for Christians, mis hermanos. Este día, el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, the truth is that it is a religious holiday, es un día santo sagrado, pero no para los cristianos, no para los que creemos la palabra de Dios, sino para todos aquellos que creen que los muertos viven, que creen que se puede comunicar uno, those that believe that you could communicate with the dead. Este es una celebración para todos aquellos, un holiday, un día sagrado para todos aquellos que practican el espiritismo. El origen del Halloween tiene un tremendo significado por su origen. Se cuenta, it is told, de que esto tuvo origen en las Islas Británicas con los celtas, the Druids, los druidas. Ellos celebraban, celebraban el 31 de octubre, the 31st of October, como la fiesta de los muertos, the feast of the dead, October 31st. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, that on the 31st of October, el Señor de los muertos, the Lord of the dead, mis hermanos, llamaba a los espíritus malignos. He would call the evil spirits. Y los celtas creían, they thought, o ellos creían, they believed, de que había un velo muy delgado que divide nuestro mundo y la dimensión de los espíritus en ese día. Estos paganos, hermanos, temían a los malos espíritus. They were afraid of the evil spirits. Así que sus sacerdotes druidas comenzaron a desarrollar prácticas espiritistas para mantener supuestamente lejos a los espíritus. La palabra Halloween viene de la palabra en inglés All Hallows Evening, o sea, la noche de los espíritus. La palabra hollow quiere decir, mis hermanos, espíritu. Y Halloween, tiene que ver con la noche. Mis hermanos, el nombre describe que el día siguiente es el día de los espíritus, donde los muertos pueden salir libremente a hacer maldad. Por eso en la noche se hace esta celebración, porque el portal, the portals del mal se abre, la dimensión, y se llama a los espíritus para que vengan a hacer el mal. Mis hermanos, las vestimentas, los sacerdotes druidas, el 31 de octubre se vestían de manera para confundir a los malos espíritus. They would dress up to confuse the evil spirits. Y se reunían para ofrecer presentes, to offer gifts, para darles presentes, regalos a los muertos. Dejaban en aquellos tiempos los druidas, allá en las Islas Británicas, en the British Islands, the Celts, mis hermanos, dejaban en sus puertas comida. They would leave food para que a los espíritus quedaran apaciguados y no destruyeran sus casas o sus cosechas. Mis hermanos, para ellos, este tiempo era cuando los demonios, mis hermanos, tomaban su mayor poder. Y por 3 días, escuchen bien, for 3 days, ¿ok? For 3 days, los demonios tomaban fuerzas, se revestían de poder y viajaban por todo el mundo, mis hermanos, para poder
hacer y tener el contacto con la humanidad que estaba en ese momento esperándolos. Mis hermanos, este es el principio, el Halloween, la noche de los espíritus, the night of the spirits, when they would come out. Este es el primer día de la celebración de los tres. Y era una celebración de 3 días. Y díganme ustedes, you tell me, ¿cuánto dura esta celebración? How many days does this celebration take? Esta celebración que hoy comienza, este festival religioso, this is a religious festival, durará 3 días. October 31st comienza hoy. November 1st and November 2nd. Estos 3 días se utilizan para poder entonces celebrar a los muertos. Los celtas consideraban el 1 de noviembre también y el 2 como el Día de los Muertos. ¿Por qué? Todo allá se caía, las hojas comenzaban, the fall, lo que se caía, lo que estaba muriendo. Para ellos, hermanos, tomaban esto como una señal. And they believed, ellos creían que el sol que era el Dios, the sun that was the main God, estaba perdiendo su poder. Los días eran más cortos, the days were shorter. El sol se metía más temprano, would come in earlier. Y ellos decían, nuestro Dios el sol, our sun God, se está debilitando y necesita los espíritus, the spirits, para poder fortalecerse. Mis hermanos, esto es el origen. This is the origin. Este es el origen de el Halloween. This is the origin of Halloween. Mis hermanos, esto tenemos nosotros que ir desglosándolo. We must peel off the layers little by little. La palabra trick or treat. Cuando vienen a tu casa, especialmente aquí en Estados Unidos, tocan la puerta y dicen trick or treat. O sea, un truco o dame algo. Mis hermanos, los sacerdotes druidas que celebraban estas antiguas religiones paganas o lo que eran las tribus paganas, mis hermanos, ellos iban casa por casa. They would go house by house, pidiendo a las personas, asking for the people, para que les diera, so that they could give them. Y les daban animales. Les daban animales a los sacerdotes. They would give animals to the priests. Y les daban, y dejaban comida en la puerta para los espíritus. They would give food for the spirits. ¿Qué hacía el sacerdote? What would the priest do? ¿Qué hacía el sacerdote con esos animales, with those animals? Pues mis hermanos, los sacrificaban. They would sacrifice them. Los sacrificaban esa noche. Mis queridos hermanos. Y entonces todo esto era para darle la bienvenida a los espíritus, para calmar a los espíritus. Ellos pensaban, they thought, que ellos podían hablar con los muertos. They thought that they could speak with the dead. Mis hermanos, dejaban ofrendas con calabazas. Las calabazas son muy conocidas. The pumpkins are very, very well known. Pues ellos son también un origen desde allá, de a las tribus estas europeas que trajeron estas celebraciones a los espíritus. Y dejaban con velas también los altares o las comidas para darles la bienvenida a los espíritus. Mis hermanos, los costumes, o sea, los disfraces. Mis hermanos, se hacía esto para confundir a los espíritus. Los murciélagos que hoy en día nosotros vemos eran uno de los animales preferidos
para en esas celebraciones, porque ellos, los murciélagos, se creían que eran espíritus o fantasmas y que estos también eran símbolos, mis hermanos, de los muertos. Las brujas poniéndose o brincando o utilizando, perdón, volando, flying con sus escobas, es un símbolo, mis hermanos, de que al subirse sobre esta escoba era un símbolo sexual. It was a sexual symbol. Una mujer en un palo de escoba recibía poder, would receive power, cuando se montaba, when she would ride this broom. Y así, mis hermanos, se sobreentendía, they would understand that this also se celebraba, mis hermanos, era un símbolo sexual. Los gatos negros, the black cats, era un símbolo también, mis hermanos, de las brujas que se convertían, that they would convert into animals. Y estos eran preferidos estar presentes, to be present. Eran preferidos estar presentes because they were, porque ellos se consideraban que eran también símbolos de espíritu, símbolos de lo sobrenatural. ¿Cuál es entonces? What is the origin? ¿Cuál es el origen entonces de el Halloween? Es un rito pagano. It's a ritual celebration. Es una ceremonia religiosa. It's a religious ceremony. It's a religious ceremony with one basic message, con un mensaje básico, que podemos hablar con los muertos, que los muertos no están muertos, que los muertos pueden venir a hablar con nosotros. The message is that we can speak with the dead. El mensaje de esta celebración que hoy ha viajado hasta nuestros tiempos es hacer creer de que nosotros debemos de comunicarnos, that we must communicate with the spirits, y que estos espíritus tienen algo que pueden enseñarnos. Es la misma religión antigua, es the old religion, con las mismas prácticas, with the same practices, con el mensaje básico: los muertos siguen vivos entre nosotros. Mis hermanos, hay alguien que certificó y dio por bienvenida esta celebración de 3 días a los muertos. ¿Y saben quién fue? Mis hermanos, el fundador, the founder of the Church of Satan, de la iglesia de Satanás, LaVey, mis hermanos, se apellida, él dijo que esta noche los poderes de Satanás ocultos, los espíritus, los demonios, es cuando se les da la bienvenida. Mis hermanos, este hombre, el que escribió la Biblia de Satanás, con el apellido de LaVey, mis hermanos, él enviaba mensajes para decir que cualquier brujo, cualquier ocultista que ha tenido dificultad para poder hechizar o dejar una maldición en las personas, que el 31 de octubre estén presentes en los rituales, to be present in the rituals, because on October 31st, el 31 de octubre, Satanás y sus demonios es cuando sus poderes los comparten con la humanidad. Mis hermanos, esto llega a ser un culto tremendo por los próximos 3 días. For the next 3 days, it's a worship, es una ceremonia religiosa. Mis hermanos, y hoy comienza y entonces continúa hasta el 2 de noviembre. Pero a lo largo de la historia, throughout history,
You must know this. Ustedes deben de saber esto. A lo largo de la historia, mis hermanos, el cristianismo se encontró con el paganismo. Christianity found themselves with the pagans, con el paganismo. Y no pudiendo detener, not able to stop, no pudiendo detener a las prácticas del paganismo, la iglesia cristiana de aquel tiempo cristianizó, it Christianized, la celebración del 31 de octubre, la cristianizó y ahora le llaman la víspera de la noche de los santos difuntos. El Halloween lo quitaron poniéndole otro nombre, manteniendo la celebración, keeping the celebration for 3 days, por 3 días, manteniendo esa celebración, ahora llamándole la víspera de la noche de los santos difuntos. Es el mismo significado. It's the same meaning. The vesper of the dead, of the innocent dead. Mis hermanos, es lo mismo. Continúa siendo la noche de los espíritus. Mis hermanos, se hacía entonces la iglesia, comenzaron a decir que esto era una misa, that this was a mass. Se le comenzó a nombrar All Hallow Mass, o sea, la víspera de todas las almas, o sea, la misa de las almas de los santos difuntos. Y vuelvo a repetir, como la iglesia no pudo prohibir las prácticas paganas, las aceptó. They accepted them. Y las aprobaron, and they approved them, y les dio un tono religioso. They gave them a tune of a religious sense. Mis hermanos, pero aunque la iglesia cristiana universal aceptó estas prácticas y le dio un nombre. Y mis hermanos, hay una religión que el 1 y el 2 de noviembre llevan a cabo ofrendas a los muertos en sus tumbas. Mis hermanos, es la misma antigua historia. It is the same old story. Es, mis hermanos, la celebración a los muertos. Es la celebración de decir de que los muertos no están muertos, de que nosotros podemos hablar con nuestros antepasados, que ellos pueden comunicarse y están animando literalmente, mis hermanos, con esta celebración a hablar con los muertos ahora, con los muertos buenos. Ya se le cambió, se cristianizó, mis hermanos, pero se ha dejado espacio para los dos. Esta noche es Halloween y esta noche, tonight, se deben de calmar a los espíritus. The evil spirits must be contained. Hay que vestirse para engañarlos. Hay que darles algo, mis hermanos, para calmarse los demonios, las brujas y todas aquellas momias y cosas que vienen. Pero ahora se hace el espacio para el segundo grupo, para decir que a los que murieron, nuestros difuntos, nuestros padres, nuestras madres, mis hermanos, ahora se ha cristianizado para decir, hey, dale, celebra, ve y habla con los santos difuntos muertos. Es lo mismo, pero en tonos diferentes. Mis hermanos, es el tono de la celebración de la muerte. ¿Saben? Este tono o este mensaje de que los muertos siguen vivos y que hay que aplacarlos o darles de comer, visitarlos, mis hermanos, se está transformando hoy y está siendo aceptado para nuestros hijos. It's being accepted for kids, for young people, para nuestros jóvenes. Ustedes nomás van al Netflix, hermanos. You see Netflix right now. Y ustedes van a ver que todas las number ones, los número unos que se están viendo ahorita son shows que tienen que ver, that have to do with the dead, que tienen que ver con hablar con los muertos. Mis hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Las zombies, or
¿verdad? Lo que se le conoce como Medium, una serie, Supernatural, una serie de dos hermanos que luchan contra espíritus. Todo esto está siendo, mis hermanos, promovido. Harry Potter, esta noche se van a hacer maratones de Harry Potter para ver, ¿verdad? La magia y los niños. Esta noche, mis hermanos, bueno, hoy los parques están cerrados aquí. They're closed. Los parques donde y las casas de espanto donde van muchas personas. Todo esto se presenta como juego, se presenta como algo divertido. It presents itself like something very nice and very, very cute. Pero mis hermanos, es lo mismo. Saben, esta noche yo quiero que ustedes tengan cuidado. I want you to be careful. Porque en esta noche hay ciertos juegos, certain games, que inocentemente o indirectamente, indirectly, nuestros muchachos pueden jugar con ellos como para darle la bienvenida, as to welcome tonight, a los espíritus de demonios. Hay un juego que se llama The Midnight Game. Quiero hablar de estos juegos por un momento, porque esta noche a través del social media, a través de Instagram, Snapchat, a través del YouTube, se están lanzando challenges, o sea, desafíos. Y estos desafíos tienen que ver con juegos, it has to do with games, que tienen la mismo mensaje básico. Talk to the dead, habla con los muertos, habla con los espíritus. El juego de la medianoche. Este juego, mis hermanos, involucra estar despierto, to be awake, de las 12 a las 3 de la mañana, from 12 to 3 a.m. Tienes que obtener sangre. You must obtain blood. Tienes que obtener algo de sangre. Tienes que tener veladoras. You must have candlesticks. Tienes que tener espejos. You must have mirrors. Y tienes que, en ese tiempo, en un lugar, en un sótano preferido o bajo un árbol, tienes que hacer un ritual. El ritual hasta que se aparezca el hombre de la medianoche. Si de las 12 a las 3 de la mañana, from 12 to 3, tú tienes que realizar ese ritual. You must take that ritual. Mis hermanos, los que lo han jugado han reportado, they've reported alucinaciones, han reportado presencias, they've reported presence. Esta noche se practicarán en muchos lugares, jóvenes, niños, inocentemente, juegos que tienen que ver con el espiritismo. La tabla de la Ouija, the Ouija board. Ese es otro juego tremendo. Esta noche los niños, muchos, van a ir y ahora está online. Ya no necesariamente tienen que agarrar la tabla para ponerla en sus manos. Now it's online. And now you could play. Y ustedes, mis hermanos, este juego es muy peligroso. Se pone esa tabla, se apaga la luz y se hace y se le invita al espíritu. El espíritu entonces, mis hermanos, mueve esta tablita para pedir entonces cualquier cosa al espíritu que llega. Mis hermanos, es terrible este juego. It's a dangerous game. Porque tiene el mismo mensaje. Habla con los muertos. Speak with the dead. Hay otro juego, mis hermanos, que se llama el juego del elevador. The elevator game. Este juego del elevador, ¿saben, hermanos? Van muchachos en elevadores vacíos, en empty elevators. Y entonces, en ese juego, on that building, tienen que subir especialmente al sexto piso. They must go through the sixth floor. Y en el sexto piso, hermanos, tienen que llevar a cabo un ritual. They must have a ritual. Y tienen que estar allí de las 12 a las 3 de la mañana, 3 in the morning. Again, es un juego, mis hermanos, que se le llama el juego del elevador. Tienen que subir varias veces y bajar para poder hacer contacto con los espíritus. Algunos tomarán juegos, mis hermanos, esta noche como el juego del baño, el juego de la bañera. Otro juego, mis hermanos, donde se invita a los jóvenes a llenar las tinas del baño. Y en that bathtub se llena, mis hermanos, con agua, se quita toda la ropa y se apagan las luces, cierran sus ojos.
Y mis hermanos, en ese momento, al cerrar los ojos, tienen que decirle al Espíritu que venga a lavar el cabello, a tocar el cabello de ellos. Tienen que, hermanos, entonces esperar y gritos, hermanos, gritos de muchachos. Hay padres que han mencionado de estos juegos peligrosos. ¿Saben? Hermanos, esto es real. El mensaje básico que están haciendo que crean en esta celebración, en this celebration tonight, en este holiday, en este día sagrado, no para los que creen en Dios, sino para los que creen en el mundo de los espíritus, para los que creen que los vivos siguen muertos y los dos, escuchen bien, los dos, tanto los paganos, mis hermanos, con las antiguas prácticas allá de los celtas, de los druidas, tanto también como los cristianos, los creyentes en Dios, ambos, hoy 31, mañana y pasado, por 3 días, tanto los paganos, tanto los cristianos, hoy se unen para celebrar a los muertos. Yo les pregunto a ustedes, ¿es esto casualidad? De ninguna manera. Hermanos, esta noche yo quiero advertir y quiero desenmascarar de una vez por todas de que lo que estamos viendo, what we're seeing right now, as both people celebrate, pagans and Christians, they celebrate the dead, celebran a los muertos. Mis hermanos, quiero dejar claro esto. I want to leave this clearly. De que el mensaje de que los muertos están vivos, that you can talk to the dead, that they're still alive, es un mensaje que vino de los labios de Satanás, de la boca de el demonio llamado Lucifer. Esta mentira, this lie, la dijo mis hermanos. He said it. He dropped it. La sacó allá en el Edén. Satanás viniendo, mis hermanos, por medio de una serpiente, habló, he spoke, para decirle a Eva todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Dios les dijo, ciertamente morirán si ustedes desobedecen. Pero Satanás, Satan, les dijo, no morirán, sino que serán como Dios. Serán dioses, you will be like gods. Mis hermanos, y la mentira, escúchame bien, una mentira, a lie, de que el hombre sigue vivo después de morir. That we are still alive after we die. Escuchen bien, una mentira, a lie, que puede unir, that unites, que une a los paganos, the pagans, y que une a los al cristianismo. Mis hermanos, a darle la bienvenida a los muertos. ¿Quién puede lograr eso si no es Satanás? Y esa mentira, mis hermanos, ha sido y se proclama desde los púlpitos, from the pulpits, de las iglesias, se predica desde las escuelas, un mensaje que se predica esta noche y por aquellos que celebran a los muertos, rituales, brujas, mediums, chamanes, mis hermanos, todos ellos, unidos con los cristianos, celebran la mentira que salió de los labios de Satanás. No es cierto que morirán. Mis hermanos, Dios fue claro. God was so on point. God was clear. Dios fue claro. Y Él dejó escrito en su palabra, no consulten, no practiquen la adivinación. No consulten a los muertos. Do not consult the dead. Porque los muertos no están vivos. No consulten a los muertos. Le dijo Dios a los que creían en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque les llegó a ellos a creer. Mis hermanos llegaron a creer la mentira que Satanás había dejado allá desde el Edén. Lo llegaron a creer. Y mis hermanos, Dios tuvo que ser enfático. God had to be emphatic because they believed it.
Y él dijo en Deuteronomio 18, 10 al 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Mis hermanos, es la base del espiritismo, the basis of the spiritual. Mis hermanos, of the occult, del ocultismo, tiene como deseo, mis hermanos, recibir a los niños, a los jóvenes, mis hermanos, pasarlos por el fuego. Habían hombres que estaban y padres que estaban dispuestos a pasar por el fuego a sus hijos, sacrificarlos, to sacrifice them to the spirits, a los espíritus. El Señor les dijo, no se ha encontrado entre ustedes que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. No one who consults the dead, y nadie que consulte a los muertos, porque esto es un pecado, una abominación para con Jehová. Hermanos, los muertos, ¿con quién hablan esas personas que dicen que están dándole la bienvenida a los espíritus esta noche, el 31 de octubre? ¿A quién están hablando aquellos que que la noche del del día 1 y 2 de noviembre? ¿A quién están en realidad, con quién están comunicándose? Les voy a decir, la palabra de Dios dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Mis hermanos, Dios fue claro. Los muertos nada saben. Los muertos no son lo que están hablando cuando ustedes van a hablar con o darle la bienvenida a los espíritus, ya sea espíritus de demonios o espíritus de seres queridos que ya fallecieron. Los muertos nada saben. Los muertos nada sienten. Los muertos nada hacen. Hermanos, los muertos no se vuelven a levantar. Es clara la palabra de Dios. The word of God is clear. Y sabes, la palabra de Dios nos dice, quiero dejarte saber bien claramente de que dónde se encuentran, where are the dead. Escuchen bien, porque esta noche es la celebración, es el principio de la celebración del mundo pagano como del mundo cristiano, que ambos se unen con la creencia de que los muertos viven y que pueden comunicarse con nosotros. Yo voy a dejar claro esto esta noche. Los muertos, para todos aquellos que creen en Dios y que creen de que sus seres queridos vienen a comer el día de mañana o el día, ¿verdad?, de el lunes. Mis hermanos, ¿saben dónde están los muertos? Sus seres queridos, su padre, su madre, que fueron personas buenas. Yo no dudo eso. Sus hijos, que fueron buenos, que ahora ya no están con nosotros. Escuchen bien, y lo digo con mucho amor y cariño. Te voy a decir dónde están. En el Nuevo Testamento Jesús dijo estas palabras: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ¿dónde están en los sepulcros? Dice, todos los que están en los sepulcros, los que fueron depositados allí, oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien, como muchos de nuestros seres queridos, mis hermanos, los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida eterna. Amén. Pero los que han practicado el mal también escucharán la voz. ¿Dónde? Allá en el sepulcro. Y resucitarán para ser juzgados. Que quede claro, mis amigos, que los muertos están en los sepulcros. Allí reposan. Del polvo eres, dijo Dios a Adán, y al polvo regresarás. Dice que ellos escucharán su voz de allí, del sepulcro,
y que ellos saldrán de allí y saldrán para el bien, para aquellos que hicieron el bien, saldrán para resucitarán para vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Dónde están los muertos, queridos amigos que creen en Dios? Están en la tumba. No andan allá en el cielo o en el infierno. No están sufriendo ellos. No andan vagando la tierra. Mis hermanos, están ellos descansando. La palabra de Dios dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, los que murieron, resucitarán de sus tumbas primero. Mis amigos, nosotros, el espiritismo dice de que nosotros podemos hablar con los muertos. Y te voy a decir algo. Esta semana aprendimos de que no nos comunicamos con nuestros seres queridos cuando estos espíritus vienen. No son ellos. Nos comunicamos en realidad, mis hermanos, con espíritus de demonios. No te ofendas. Escucha bien esto. Aprendimos, como lo aprendimos en el episodio de la pitonesa, la adivina de Endor. Cuando el rey Saúl vino a consultar, quería él hablar con Samuel. Nos dice que él buscó a una adivina con espíritu de adivinación para que hiciera un ritual donde viniera el espíritu o la persona supuestamente. Y sabes, la Biblia dice de que ella vio espíritus, dioses, dice, que salían de la tierra. Eran espíritus de demonios que dice que salían de la tierra. ¿Y sabes qué hicieron a continuación? Dice el relato bíblico de que ellos tomaron una forma, la forma de el profeta Samuel. No hablamos nosotros con nuestros seres queridos. Los espíritus de demonios, los ángeles que cayeron del cielo con Satanás, estos se humanizan, toman formas y se unen para formar imágenes y formas de seres queridos. Mis hermanos, el pasaje deja claro este episodio de que nosotros no hablamos en realidad con nuestros seres queridos, sino con el mismo Satanás y con sus demonios. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Para ir concluyendo, estamos no solamente en una guerra espiritual, sino estamos en una guerra de espíritus. Y sabes, nosotros no hacemos nada bien al nosotros permitir inocentemente, o estamos tan acostumbrados que ya hemos permitido, that we have allowed, que nuestros hijos participen. No hay nada inocente, decimos, en que compre una calabacita y le echemos dulces a nuestros niños. No hay nada malo, pastor, de que se vistan como una princesita y pida dulces, mi niña linda, querida. Déjame decirte, esta noche, tanto el mundo pagano como allá los antiguos druidas, y vea el principio del mensaje para que tú comprendas de dónde viene esta práctica del Halloween, la noche de los espíritus. Y el mundo cristiano, mis hermanos, que cristianizó esta práctica pagana de traerle ofrendas y darle de comer a los muertos. Mis hermanos, ambos se unen en esta noche en una celebración de 3 días. Hoy 31, noviembre 1 y noviembre 2. Y queridos amigos, no hacemos bien en participar, porque sabes, estamos participando en un acto
en un acto religioso, directa o indirectamente, estamos participando en él. Cuando nosotros, mis hermanos, hacemos esto y tratamos, incluso, escuchen bien, las iglesias hoy esta noche hacen una fiesta, trunk or treat, que le llaman. O vengan a la iglesia, vamos a tener aquí una fiesta. Pueden venir vestidos aún, ¿verdad? Con vestimentas inocentes, pero no de monstruos. Escuchen, estamos todavía participando, directa o indirectamente, en esta celebración. Pero pastor, tú eres muy duro. You're not cool. Pastor, tú no estás en la onda. Escúchame, te voy a contar lo que algunos comenzaron como juego y terminaron siendo atraídos, porque esto, mis hermanos, escuchen, tiene una atracción. El hablar con los muertos, to speak with the dead, has a deadly attraction. Tiene una atracción, mis hermanos, fatal. Cuando Eva habló con la serpiente y vio cómo esa boca se abría y cerraba, ese hocico de esa serpiente, mis hermanos, su mente quedó poseída, entregada a la misma voz y a la enseñanza de Satanás. Ella lo vio como algo inocente. La serpiente, ahora, wow, habla. Brillaba esa cosa, volaba, mis hermanos, se creen que volaban. Los antiguos, hay muchas reliquias o muchas cosas del pasado que muestran que las serpientes tenían, que tenían alas. ¿Y sabes? Todo comienza con inocencia. Muchos de tus hijos, o de nosotros hijos en el pasado, mis hermanos, comenzamos con un juego inocente. Pruébalo inocentemente una vez. Pruébalo inocentemente una vez. Pruébalo inocentemente una vez. Pruébalo. Y entonces tu alma quedará atrapada. Había un joven que yo conocí, un muchacho que conocí, que él pasó una experiencia, mis hermanos. A young person who passed an experience. Estaba muy molesto. He was angry. He was hurt. Él estaba muy, muy triste. Porque su papá había muerto. His dad had died. Él era un joven cristiano. He was a Christian young person. Era un joven cristiano. Su padre había muerto. Y él culpaba a Dios. Dios, ¿por qué no lo sanaste? ¿Por qué no le quitaste ese cáncer? Y este joven, con ese dolor, con esa tristeza, mis hermanos, cayendo en sus propios razonamientos equivocados, comenzó él a renegar en contra de Dios. He began to protest against God. Fue en aquel tiempo a la Kmart, compró una tabla, una Ouija board, y en sus momentos solos, él jugaba con esta tabla. Le daba la bienvenida a los espíritus para que llegaran allí con él. Al principio él cuenta de que nada pasaba, pero él insistió. Él dijo, Dios, tú no existes, Dios, tú no existes. Y él comenzó, he began to experience something very, very different. Hermanos, de tal manera de que él solo no jugaba, ahora he was not playing by himself. Cargaba, mis hermanos, esta Ouija, la Ouija board, la cargaba y la llevaba en su auto. Incluso la llevaba a la iglesia. En la cajuela él la armó, algo muy bonito. Y no solamente cargaba la Ouija, sino que ahora cargaba la Biblia de Satanás. True story, esta es una historia. Una noche cuando llegó a su casa, when he got home, mis hermanos, tuvo una manifestación, a manifestation. Los espíritus estaban presentes. Comenzaron, mis hermanos, a manifestarse no en él, sino alrededor de él. Los espíritus llegaron a presentarse. Mis hermanos, comenzaron a azotar ese cuarto. Trató él de salir
Y mis hermanos, en ese momento, su familia llamó a los líderes de esta iglesia allá en este estado. Y los líderes corrieron, mis hermanos, y cuando llegaron, se escuchaban los gritos aterrorizados, the screams of this young man. Mis hermanos oraron, oraron y oraron. El joven finalmente comenzó a clamar. Le gritaban, háblale a Cristo, pídele a Jesús que te ayude. Dile al Señor que los ángeles vengan. Los ángeles de Dios pueden defenderte. Háblale a Dios. Mis hermanos, el joven comenzó a orar. Te pido perdón, gritaba este muchacho. I ask forgiveness, God, for rebelling against you. I am sorry, gritaba el muchacho en inglés. Jesus, come. Angels, come and help me. I confess my sin. Help me, God, help me. Y cuando él continuó esa oración, mis hermanos, los espíritus comenzaron, mis hermanos, a desvanecerse. Finalmente pudieron romper esa puerta y entraron. Y el joven entonces confesó que en su cuarto, en his room, lo que había comenzado como un juego con sus amigos, with his friends, lo llevó, mis hermanos, a rebelarse en contra de Dios. And innocently, este muchacho, mis hermanos, llegó a experimentar esta manifestación. Confesó su pecado. Quemaron ese juego, quemaron esa Biblia. Y mis hermanos, para una gran lección, a great lesson, do not be friendly with the spirits. No sean amigables al tratar de comunicarse con los espíritus, porque los espíritus con los que hablamos, or that we would talk, no son los espíritus de nuestros seres queridos, porque ellos duermen. Son los espíritus de demonios que vienen. Queridos padres, con esta historia voy a concluir. Dice la palabra de Dios, no se haya entre vosotros que pasen a sus hijos por el fuego. No consulten a divinos, a hechiceros, no consulten a nadie que habla con los muertos. Esta es una historia verdadera que pasó allá en el sur de México. Yo estaba recién graduado de pastor. I was just graduated as a pastor. Era mi primera asignación, my first assignment. Me asignaron a ayudarle a un pastor en su distrito, en his district of many churches. Yo era su asistente. Yo trabajaba en una escuela, was working in a school. De lunes a viernes, pero on the weekends, el fin de semana, yo asistía al pastor. Yo conocí a una familia que tenían una hija that had a daughter que tenía distrofia muscular, muscular dystrophy. Esta pequeña estaba en una silla de ruedas. She was in a wheelchair. Tenía alrededor de 10 a 12 años, 10 to 12 years old. Mis hermanos, sus músculos estaban volteando. Es una enfermedad debilitada que debilita los músculos, tuerce los tendones, los músculos, y es muy severo, and it causes people, muscular dystrophy, to end in a wheelchair. Yo les pregunté, los saludé, los conocí y les pregunté por su familia, a la cual me contestaron, papá no viene a la iglesia. Pero yo veía a esta niña, le gustaba cantar, hacía especiales, ella y su querida madre y su abuelita y su hermanita y su hermanito. Un día, mis hermanos, me llaman y me dicen, pastor, queremos que venga al hospital. Venga a ungir a nuestra hija, porque nuestra hija está en el hospital grave, por favor, pastor. Mis hermanos, la niña estaba grave. Por varios días estaba ella en una lucha en su cuerpo. Había desarrollado tumores, mis hermanos, de flema. Phlegm was developing in her lungs. La ungimos. Pusimos, mis hermanos, un aceite, como dice la palabra de Dios. Unjan a los enfermos con aceite en el nombre del Señor y el Señor los levantará. Mis hermanos, recibimos noticias de que se estaba mejorando.
¿Y qué creen entonces que sucedió? Después que nos llaman, al decirnos, pastor, esta mañana nuestra hija se despertó. Pastores, queremos que vengan esta tarde a ver a nuestra hija, ya está mucho mejor. Pastores, vengan por favor. Dile al pastor del distrito que venga, el senior pastor, para que venga a ver a nuestra hija. Cuando nosotros, mis hermanos, nos dispusimos a ir, llegamos, mis hermanos, allí al hospital. En el estacionamiento, en el parking lot, allá en el sur de México, llegamos y fuimos al hospital, subimos al tercer piso. ¿Y qué creen que sucedió? La niña acababa de morir. Hermanos, la niña murió. Y se desató una escena, mis hermanos, tan terrible, la cual voy a describir a continuación. It was my first experience. Me partió el alma, hermanos, cuando yo vi cómo los padres gritaban en desesperación. El padre, mis hermanos, tomó a la niña, took the little girl, y gritaba y le decía, Dios, no, 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 gritaba desesperadamente. Se tiraban al suelo, mis hermanos. Y era una escena terrible. Yo salí, mis hermanos, porque yo estaba llorando. Yo no aguanté esa escena. Era mi primera asignación. Mis hermanos, entro al cuarto y lo que sucede a continuación fue algo aún más terrible. Comenzaron a decir, pastor, es nuestra culpa. ¿Cómo? Es mi culpa, dijo el papá, que mi hija murió. ¿Cómo? Pastor, dijo la esposa, nosotros fuimos a consultar con una adivina. Llevamos a nuestra hija, we took our little girl, a que una adivina, una bruja, le hiciera un ritual. ¿Por qué? Porque un amigo nuestro que no viene a la iglesia tiene una hija que está enferma y esta bruja, esta adivina, con ese ritual la sanó. Nosotros estuvimos debatiendo mucho tiempo. ¿La llevaremos? Mira, la sanó. A la hija de nuestro amigo la sanó. Yo no quiero seguir viendo, dijo el padre, a mi hija. Yo la quiero seguir viendo sufriendo. Si ella pudo curar esta bruja, esta divina, a la hija de mi amigo, le dijo a su esposa, vamos a llevarla. La hija escuchó. La madre no quería. La hija escuchó, pero finalmente el padre logró decirle a la mamá, llevémosla con esta adivina, con esta que le va a hacer ese ritual. La niña les dijo, no me lleven. Esto no es de Dios. Papá, mamá ya no tiene ningún poder sobre mí. Cristo está conmigo. Los ángeles están aquí. Papá, yo los veo a mi alrededor. No me lleven, por favor. La llevaron en contra de su voluntad. El papá le dijo, nomás va a ser rapidito, hijita, y nada va a pasar. Te vas a mejorar. You're gonna get better. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Cuando la llevaron. Ella, mis hermanos, entonces en oración, allí en el ritual, allí haciendo, mis hermanos, ese ritual espiritista, salieron de ese lugar y entonces fue cuando la niña cayó enferma. La mañana cuando ella sanó, varios días después que la ungimos, cuando nosotros íbamos al hospital para ver a una niña sana, los padres nos dijeron, pastor, en la mañana nuestra hija se despertó diciendo, papi, los ángeles están aquí. Papá, Jesús, yo lo veo y Él está aquí. Papá, los ángeles están aquí defendiendo y protegiéndome, papá. La niña lloraba de alegría y le dijo, papi, hay que regresar a la iglesia. Jesús quiere que tú vayas de vuelta a la iglesia. Mis hermanos, la niña murió y los padres ahora se sentían tan culpables. Ellos, hermanos, el pastor, cuando él recibió esa noticia, mis hermanos, lloramos todos de tristeza. Pero lo que comenzó como algo inocente,
donde aquella mujer había logrado por medio de sus poderes de espiritista, mis hermanos, engañó, hizo creer a la familia cristiana de que fueran a consultar con su hija a esta para que la curara. Mis hermanos, la niña murió y ellos confesaron su pecado. Qué terrible, mis hermanos. El pastor les dijo, lo hecho, hecho está. Y ahora tenemos que volver a pedir perdón a Dios, estudiar la palabra de Dios, apártese completamente del mal. No vayan, no vuelvan a consultar. Y ahora ustedes tienen que volver a rebautizarse, volver a entregar sus vidas a Cristo Jesús. La familia estudió cerca de un año más y entonces se entregaron una vez más a Cristo Jesús. Y ahora reportaban, mis hermanos, antes de yo salir de esa asignación recién graduado de pastor, me dijeron, pastor, esperamos la segunda venida de Cristo Jesús y nuestra hija que está en la tumba descansando escuchará la voz del Señor, Cristo la resucitará y juntos iremos al cielo a vivir con Cristo por toda la eternidad. Mis hermanos, esta noche es mi advertencia a ustedes. Hoy, cuando mis hermanos, el mundo pagano, los que celebran a los muertos, tanto mis hermanos como brujos, adivinos, chamanes, mis hermanos, los que consultan a los muertos, todos aquellos los que hacen limpiezas, los que hacen amarres, mis hermanos, esta noche se unen juntamente, mis hermanos, juntos con cristianos el día de mañana y pasado. ¿Quién puede lograr, sino una mentira de Satanás, lograr, mis hermanos, juntar a estos dos, tantos los que creen en espíritus como los que creen en Dios, unirlos, mis hermanos, en la misma creencia de que los muertos siguen vivos? Es solamente la mentira de Satanás. No permitas que esto suceda en ti o en tus hijos. Esta noche, mañana y el lunes. Aunque tú quieras ver esa película, mis hermanos, curiosita, y la van a seguir tocando, ¿verdad? De Coco, donde muestran cómo los muertos, ¿verdad? Viene la, ¿verdad? Todo esto. Yo no he visto esta película, pero sé el trama. Escucha bien. Es nada más y nada menos. Pero es una tradición, pastor. Es una tradición, es una manera de enfrentar a los muertos para darle un sabor de que ¿verdad? La vida continúa después de muertos y podemos vivir, ¿verdad? Así, acá, la vida, patinando, tocando guitarras, yendo a la escuela, niños, ¿verdad? Pintados así como los muertos. Mis hermanos, es otra manera de traer el mismo mensaje que une a brujos con el mundo cristiano que le trae ofrendas a sus muertos. Es el mismo mensaje en estos 3 días, donde inician estos primeros y estos terminan con 2 días de celebración. Es nada más y nada menos que el mismo mensaje que salió de los labios del enemigo de Dios allá en el Edén. No morirás. Esta noche quiero en el nombre de Cristo Jesús hacer la oración que hice, la misma que hice ayer. Quiero pedirle a Dios, como dice Efesios 6:12, que podamos fortalecernos en el Señor, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus, contra demonios, mis hermanos, en las regiones celestes. Los espíritus no son, mis hermanos, los seres queridos, es el mismo Satanás, los demonios. Pero ¿cómo podemos protegernos? Ora esto todos los días.
pon la armadura de Dios sobre tus hijos para que puedan resistir a Satanás y en el día malo estar firmes. ¿Quisieras orar esta noche? ¿Quisieras en este momento que llamemos a nuestras familias? ¿Saben? Esta noche, yo aquí tengo, mi esposa está a mi lado, mi familia está aquí. Aquí están unos amigos nuestros que están con sus hijos. Y en este momento yo le voy a pedir que se tomen de la mano, pongan la mano de ustedes sobre sus hijos. Vamos entonces a hacer una oración pidiéndole a Dios que vista a toda nuestra familia con la armadura de Dios. Que nuestros hijos en esta noche puedan ser protegidos, no de la vida, no mis hermanos protegidos simplemente así de decir, ok, vamos a hacer una práctica espiritual. No, que sean protegidos de los espíritus mismos que están atacando y trayendo el mensaje, mis hermanos, que quiere destruirlos, que los muertos siguen vivos. Mis hermanos, vamos a orar. We're going to pray. Come close. Hacia aquí con mamá. We're going to pray here tonight and ask the Lord y pedirle a Dios que nos proteja, to protect us tonight, especialmente esta noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a hacer esta oración. Yo voy a leer el texto bíblico. No me lo sé de memoria, but I will read it, lo voy a leer. Pero nosotros inclinemos el rostro. Señor, ahora, because we recognize, reconocemos que no estamos en lucha, we're not in a battle, con carne y sangre, with flesh and blood. Estamos, dice tu palabra, en lucha, en guerra contra espíritus, with spirits of evilness, con espíritus de demonios, Señor, que andan en los aires, that are in the air. And because, Almighty God, porque ahora eterno Dios, esos espíritus, those spirits want to bring us messages, mensajes de la muerte, messages of the dead, messages of spirits, de espíritus, mis hermanos, que no son de demonios, Dios, that are of demons, que son de demonios. Señor, en esta noche we ask for the protection, la protección que tu palabra tiene que ofrecernos, la vestidura, the armor of God. Pon la armadura ahora, Señor, sobre nuestros hijos, nuestras hijas, sobre nuestros nietos, nuestras nietas. Put the armor of God in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Y viste, Señor, a nuestros hijos sus lomos con la verdad del Evangelio, with the truth of the gospel. Cover the head, cubre la cabeza, Señor, con el yelmo de la salvación, with the helmet of salvation. Que nuestros hijos, Señor, sus mentes puedan ser protegidas, they could be protected contra las mentiras de Satanás, against the lies of the devil. Cubre, Señor, su pecho, Señor, con el cobertor, Señor, en su vida, Padre, en este momento, para que no puedan ellos ser tocados, Señor, por los dardos de Satanás. Pon el escudo, Señor, de la fe en las manos de ellos, the shield of faith, para que puedan, Señor, bloquear los dardos encendidos de Satanás. Pon las sandalias, Señor, del Evangelio, the sandals of the gospel in the feet of our children, en los pies de nuestros hijos, para que los caminos de nuestros hijos siempre puedan ser los caminos de Dios. The ways of our children can always be the ways of God. Y por último, pon la espada del Espíritu. Cover, Lord, and now bring the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios, that is the word of God. Que nuestros hijos siempre puedan, Señor, con un escrito está, with your word, siempre, Señor, creer en tu palabra y creerla que siempre es la mejor para nuestra vida, that it is the best thing for our lives. Bless us now, Lord. Protégenos ahora con toda la armadura de Dios. Espíritu Santo, tráela ahora, Señor, y protégenos en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Dios les bendiga. God bless each and every one of you. Esta noche, mis hermanos,
en la noche de Halloween. No fue una tarea fácil. It was not an easy task. Desenmascarar, mis hermanos, estas mentiras del enemigo. Mis hermanos, oraré por sus familias y yo deseo que ustedes oren por la mía también. Protejamos a nuestros hijos. Voy a regresar con una nueva serie. I will come back with another series, una miniserie que tiene como título, that has as a title, las mentiras de Satanás, the lies of the devil, y cómo rescatar a nuestros hijos de ellas, and how to rescue our children with them, con el poder de Dios. Voy a traer, mis hermanos, a ustedes miniseries de 3-4 mensajes que van a ir dirigidos para padres e hijos, for sons and daughters. Y cómo, mis hermanos, podemos nosotros ayudar a nuestros hijos en las mentiras, en todos los aspectos, desde la relación de ellos con Dios, mentiras, mis hermanos, engaños en relación a la sexualidad, mentiras en relación al matrimonio, mentiras, mis hermanos, en relación a sus amigos, mentiras en relación a las sustancias, mentiras, mis hermanos, en relación a muchas cosas más. Esto, mis hermanos, lo deseo hacer, lo hablo como un padre que tiene a hijas, las cuales yo amo y las cuales yo sé que tú amas también. Muy buenas noches, mis hermanos, me despido de ustedes, el pastor Carlos Acosta, aquí despidiéndose. Gracias por su sintonía, gracias también por compartir. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.